Buenas tardes, muchas gracias doctor y muchas gracias a todos por estar acá. Yo les voy a pedir un favor, yo pues aquí tengo mis gallinas entrenadas, pero de todas maneras voy a apagar el video para que fluya mejor y pues les pido el mismo favor de pronto si lo tienen encendido para que el internet no nos vaya a fallar. Entonces, bueno, esta charla trataremos de explicar un poquito el tema de nutrición, pero un poquito más allá de lo que dicen los libros y cosas de estas, sino cómo en el manejo podemos lograr mejor nutrición, mejor alimentación, si se quiere, que es una palabra más correcta, en el tema de la producción de huevos. Entonces, hay que decir que hay unos momentos claves en el desarrollo de las aves, unos muy importantes para la producción, que son uno antes y durante el recibo de las pollitas, las primeras 5 semanas, el desarrollo de los sistemas de las semanas intermedias, perdón, del levante, la transición entre el levante y el pico de postura, y lo que tiene que ver con el manejo de aves mayores de 50 semanas. Entonces, estos mismos que acabamos de ver van a ser pues como los tópicos de la charla. Antes y durante el recibo de las pollitas, pues hay una parte muy importante, es el antes, que normalmente cuando hablamos de producción, la gente a veces nos habla del lote y empiezan a contar el lote desde el momento que están las aves allí. Pero realmente debemos contar el lote al momento de que sale el último lote que había en ese galpón. Y pues este es una publicación del Wall Street Journal. Allí, denme un momentico, por favor, acomodo algo aquí en mi pantalla, ¿no? Ok, ya. ¿Ahí siguen viendo bien? ¿Y me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, aquí está entonces una publicación del Wall Street en el 2015, cuando se dio la cepa de influenza H5N2 y pues cómo se desarrolló. Desde el 1 de abril habían 500.000 aves afectadas y ya para el 20 de mayo habían 39 millones de aves afectadas. ¿Eso qué significó para el precio del mayorista de una docena de huevos grandes blancos? Significó que en el 2014 el precio era de $1.4 y pasó a ser de $2.2 en el 2015. Entonces, digamos que eso es muy relevante cuando hablamos de la producción, porque la producción necesita que las aves estén sanas. Y pues la desinfección del galpón es el primer paso de un lote exitoso, no es cuando llegan las pollitas, es desde ese momento en que piensa a retirarse. Entonces, digamos que hay que sanitizar la cama, recogerla y amontonarla, fermentarla, hay que sanitizarla o compostarla. Normalmente nos acostumbramos a decir compostaje, pero lo que significa un compostaje es una fermentación en la que los microorganismos presentes pues se mueren por el calor y la temperatura y la humedad. Entonces básicamente lo que hacemos es compostar y para eso esta gráfica me parece muy importante porque vemos que está adicionando agua. Es un requerimiento importante y hay que voltear obviamente esa gallinaza. Y lo otro, esta foto me gusta mucho porque ahí vemos el galpón limpio, todo recogido y recogiendo, sacando del galpón la gallinaza, y aquí hay un plástico, que era lo que estaba cubriendo esto y permite esa fermentación mucho mejor y más rápida. Si ustedes ven aquí en el invernadero también hay un plástico. Lo que está haciendo es una especie de hermetismo, obviamente aquí en contacto directo hay mayor hermetismo. ¿Qué lavar y qué desinfectar? Pues evidentemente todo lo que estaba dentro del galpón, absolutamente todo. Suelos, techos, cortinas, equipo, tuberías. Este es un buen momento también para revisar
si los sistemas de agua están funcionando bien, que después ya en producción es más complejo y además de eso afecta el consumo, pues, que no puedan tomar agua, afecta la calidad de la cama, si hay regueros. Entonces, pues todo esto son los momentos previos y es lo que va a ser un lote exitoso. La desinfección de superficies, pues aquí tengo este lameador que me encontré en internet, pero pues digamos que es para el piso, pero si uno quisiera, digamos, lamear otras estructuras que están más altas, pues este no sería un buen método, pero me pareció interesante traerlo. Hay que encalar el suelo, obviamente este encalamiento del suelo, digamos que cuando se flamea se quema parte de la materia orgánica que había allí, pero al encalar, pues se pierde, digamos, se mueren una parte importante de los animales que habían allí. Y bueno, esparcir la nueva cama. ¿Qué tamaño de cama puede ser ideal? Realmente depende mucho de la zona, depende mucho del si es piso de tierra, piso de cemento, pero en principio lo que hay que pensar es que la cama es un aislante del frío para las aves. Ahorita más adelante vamos a ver un poco del tema del frío. La desinfección del ambiente, pues evidentemente no pueden haber cama vieja ni aves. A veces vemos como por un lado salen las aves viejas y por el otro lado entran las nuevas. Eso pues va a afectar a las pollitas. Y pues digamos preparar todo el galpón para la recepción, instalar el equipo desinfectado, todo dispuesto ya para recibir las pollitas. Miren que aquí ya hay alimentos, se alcanza a ver un poquito, no sé si lo ven bien pues en la pantalla, pero allí está. Y cerrar el galpón y desinfectarlo. Aquí hay una, digamos, ¿cómo es que se llama? Ahorita se me olvidó, un atomizador, digámoslo así, pero es un equipo que permite pues la dispersión en partículas muy finas de los desinfectantes y va a ayudar muchísimo a esto. Y aquí viene tal vez uno de los aspectos más, uno de los aspectos que genera más controversia y es cuánto tiempo es el vacío sanitario. ¿Y qué es el vacío sanitario? El vacío sanitario no es el momento en que salen las aves hasta el momento en que ingresan las aves. Es el momento en que el galpón está absolutamente dispuesto ya para recibir las aves, pero se inicia el proceso de desinfección o de cuarentena, a lo que actualmente estamos muy acostumbrados a escuchar, pero es una cuarentena del galpón y entonces, ¿cuánto tiempo de vacío sanitario es el debido? Realmente es una discusión que tenemos con mucha gente. Yo digo que mínimo 15 días, sin embargo, pues la gente normalmente acostumbra a hacer 8 días, pero eso va a depender de lo que sucedió en el galpón anterior. Si en el galpón anterior hubo un evento sanitario, bien sea Newcastle, bien sea Coriza, cualquier cosa, una manera de cortar los ciclos es ampliar esos periodos de vacío sanitario. El tema sí es que va a costar, obviamente, ese levante un poco más porque hay unas personas allí que no están haciendo nada, pero están devengando un salario. Sin embargo, nunca nadie me ha dicho cuánto cuesta tener el galpón desocupado y cuánto le costó el problema sanitario que tiene y que recurre en el siguiente lote. Entonces, digamos que ahí es una cosa que habría que estudiar y definir. El recibo de las pollitas, mire, hay que tener en cuenta una cosa, el paso por un páramo. Normalmente eso no se tiene en cuenta, pero hemos visto, por ejemplo, más en pollo de engorde, pero hemos visto que cuando el paso por el páramo se da cerca de las 8 de la mañana, que ya ha hecho sol, ya hay una temperatura un poco mejor, las aves responden mejor. ¿Qué pasa? Que a veces la gente no quiere recibir pollas a las 3 de la tarde. Pero por ahí hay un dicho que dice que el que tiene gallinas se le mueren gallinas. Pues si uno tiene gallinas tiene que estar enfrentado a eso y si toca recibir más tarde, pero que no pasen por el páramo muy temprano, pues eso ayudaría mucho al tema de temperatura y que mantengan una temperatura uniforme en el transporte.
Bueno, cuando llegan, revisar si hay cajas húmedas, obviamente el estado de los animales, el estado de las aves, todo, y este proceso de desinfección. Hay muchas prácticas que hacemos que pueden ir en detrimento, por ejemplo, en este caso de la temperatura, pero pues puede ser por bioseguridad de la granja que se requiera. Entonces, miren, aquí un aspecto importante de la temperatura en el descargue. El descargue yo creo que es un evento que a veces no se contempla con la debida, con el debido detalle. Esta es una cámara termográfica, pues si toma una foto de unos pollitos, si ustedes ven la parte por donde pierde calor o que está más expuesta, es las patas y el pico. Las plumas realmente actúan como un aislante. Pero miren el pollito de al lado, que tiene 20 grados, y miren por donde pierde calor. Entonces realmente cuando hablamos de que la cama tiene que estar caliente, es porque un ave que tiene las patas frías normalmente tiene la tendencia a echarse sobre ellas para protegerla con las plumas y calentarse, y va a evitar ir a comer. Entonces digamos que ese es un aspecto importante, pero aquí hay otro que me parece que es también muy relevante. Miren, la caja cuando se recibe, a veces a las personas ponen las cajas dentro del galpón, las van apilando dentro del galpón. Y pueden pasar dos cosas. Puede que las de abajo queden muy frías, las de arriba tal vez tengan la temperatura correcta, pero más grave que estas de aquí abajo, ¿cierto? Es estas que están en la mitad. Mire la temperatura que puede estar haciendo acá. Puede ser mucho más. Aquí dice 36,9. El color blanco, digamos, es 36,9. Y aquí usted puede estar, ¿cuánto tiempo pasan las aves en este punto? Es una cosa que hay que evaluar y hay que definir cuándo es prudente ya, pues que es suficiente el tiempo que están allí. Y por eso, para manejar y controlar la temperatura, el descargue de las aves debe ser dentro del galpón. A veces, como es un proceso, digamos, de bajar las aves, la gente no lo considera como una parte importante del levante o del control de la temperatura de la pollita. Pues alguien está moviendo cajas, otro está descargando y hay otro que las lleva al galpón y las pone allí, y después de que descargan el carro ya sí se ponen a repartirlas. Sin embargo, ahí puede haber un problema. Entonces, debe ser muy ágil puesta de los animales en piso. Obviamente hay que registrar el peso y la uniformidad por reproductora. Yo les voy a hacer una recomendación, y es que uno debería pesar por reproductora, ¿cierto? Y pues estamos acostumbrados a hacer un grading, pero lo hacemos en quinta semana, en 12ª semana. Hay una forma, no es perfecta, pero siempre se sabe que aves o pollitas de reproductoras jóvenes van a tener pesos más livianos, y pollas de reproductoras de mayor edad pues van a tener diferentes pesos. Van a tener también comportamientos diferentes en función de su temperatura, de la temperatura que necesitan, del espacio, de la densidad, de todo. Entonces una manera es pesar la caja completa y buscar un sitio. Seguramente no va a ser perfecto y va a haber un encierro que va a quedar más revuelto, digámoslo así, pero es una manera de hacer un pequeño grading y tal vez identificar cuáles son más livianas, cuáles tienen la tendencia a ser más livianas, y de esa manera uno poder hacer manejos especializados en ellas. Aquí viene una parte muy importante del consumo al primer día. Pues hay unas tablas, digamos que Highline tiene esta, pero hay muchos trabajos sobre esto, que horas después de colocar las aves se mide cuántas aves tienen el buche lleno. Ahí está la manera, digamos, como se debe hacer. Y se dice que a las 6 horas el 75, a las 12 el 85 y a las 24 el 100. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende de la competencia, de si el agua está disponible,
si hay equipo suficiente. Entonces, digamos que lo primero y lo más, ¿cómo será la palabra? Lo más malo, lo más negativo para las pollitas es la competencia. Entonces, hay que tratar de eliminar la competencia lo más posible, obviamente. Hay un límite. Y pues hay una alimentación por etapas en el consumo de las aves. En la etapa 1, digamos, requieren mucha energía. Miren, para un ave de muy poco peso, miren todo lo que requiere, mientras este es la concentración, de la energía en el pienso, y esta es el requerimiento de energía metabolizable, y este es el consumo de materia seca. Si ustedes ven, pues obviamente el requerimiento de energía va aumentando con el peso, y las dietas pues van disminuyendo para que haya un mayor consumo de materia seca y así asegurar un inicio de puesta. Miren, otra cosa importante de esto que es muy relevante, mire, el alimento tiene, aquí dice 2.900, ¿cierto? Pero mire el requerimiento o la necesidad de energía del animal. Y el consumo de materia seca aquí está en 75. Esta gráfica es realmente vieja, pero deberían estar por acá ya en más, si están en semana 24 debería estar en 113 por lo menos. Y entonces estos valores de requerimientos de energía son los que a mí me parece importante que ustedes tengan presentes. A veces se intenta concentrar las dietas a los inicios de puesta y en el periodo de prepostura para recuperar algo de lo que sucedió acá, pero realmente lo que se va a hacer es ir en contra del consumo y el consumo va a limitar el ingreso de otros nutrientes. Entonces realmente un ave iniciando postura requiere muy poca energía, pues comparada con un ave ya en el pico de postura, un ave con el tamaño del huevo ya estándar y con el peso adulto, con producciones ya en el 94, ya pasó el pico, pueden tener un requerimiento de energía entre 290 y 320 kilocalorías día, pero al inicio de puesta no. Al inicio de puesta un ave está poniendo un huevo de 47 gramos, se dice que un huevo promedio es de 62 gramos y se dice que se requieren 70 kilocalorías de esas 300 para producir un huevo. Entonces, pues realmente el ave no necesita tanta energía porque no está poniendo huevos de 62 gramos, ni tampoco pesos ni tampoco, porcentajes de producción por encima del 94. Entonces, digamos que hay la tendencia a concentrar las dietas, pero eso tiene un efecto muy negativo. Ahorita más tarde lo vamos a ver. En función de los órganos internos, digamos que esta es una gráfica clásica, yo creo que la han visto mil veces y se dice pues que el sistema inmune se desarrolla en las primeras 6 semanas y los órganos internos. ¿Y qué corresponde a los órganos internos? Lo que es obviamente el sistema inmune, pero también está el sistema digestivo, está el sistema pulmonar, el sistema cardíaco, digamos que la parte nerviosa ya está muy desarrollada y tiende a desarrollarse un poco más, pero pues ya no es mucho. Pero lo que es importante es que en estas primeras semanas se necesita que esas aves tengan un buen sistema inmune para poder responder, pero además que tengan un buen desarrollo del aparato digestivo para que puedan consumir y arrancar la postura. El 50% del esqueleto se forma, dicen, entre las semanas 5 y 6. El desarrollo óseo, a pesar de eso, tiene un pico importante acá, y de pronto yo hago siempre una relación, y es que cuando ustedes ven los niños después de los 13 años, se estiran y se vuelven unos larguiruchos ahí, y las pollitas también. Usted entra en quinta o sexta semana y las ve redonditas, repolliditas, bonitas, pero después en novena se ven largas, feas, flacas, pero es que se están estirando, como decimos en los niños. Entonces el desarrollo reproductivo se da entre la semana 16 y 20, la reserva grasa de la semana 16 a la 32. Esta es una de las razones por las que se dice que el animal es pollita, también porque hasta la semana 32 tiene incrementos de peso importantes. Y el hueso medular entre la 16 y la 22. Sin embargo, siempre que se habla de esto, del incremento del hueso medular,
hay que tener en cuenta que se sigue desarrollando y que se necesitan unos pasos anteriores para lograr desarrollar el hueso medular. Esta gráfica creo que también la han visto de pronto los que han estado en una charla conmigo. Peso a quinta semana, pues el inicio de puesta, digamos que tiene una correlación muy alta, la persistencia tiene una correlación muy alta y la supervivencia a semanas 60 y 72. Y bueno, ¿por qué tiene tanta importancia mientras que el peso a la 10ª semana es menos importante? Y miren que para las otras 3 variables no tiene ningún peso. Y el peso a las 16 semanas tiene muy poco peso y ningún peso en la persistencia y en la supervivencia. La uniformidad es importante, pero aquí quiero que nos centremos en esto y es qué se desarrolló en estas primeras 5 semanas. Sistema inmune y aparato reproductivo también y sistema digestivo. Miren la producción, miren la importancia que tienen estas primeras 5 semanas sobre la persistencia o la puesta a las semanas 60 y 72, mientras que el peso a la 10ª y el peso a la 16 no tanto. ¿Qué significa esto? Las aves, las hembras en la naturaleza nacen con una cantidad de células en el ovario y esas células en esas primeras semanas se desarrollan. Hay más células, entonces o hay células que se pierden o hay células que se mantienen. Entonces de esto va a depender eso. Y aquí pues la uniformidad juega un papel importante realmente en el hecho de que los galpones o la unidad de medida en avicultura es un galpón. Entonces hablamos del consumo promedio, mientras que en las vacas el sistema de medida, digamos, es la vaca. Tantos partos, tanto consumo, tanta producción. También las pollitas no podemos, o en las pollas no podemos decir, esta está poniendo al 97 y esta al 88. Eso pues es muy difícil de ver. Entonces, el consumo tiene que ser homogéneo para todas las aves y eso va a permitir que ellas tengan una buena producción y que no hayan problemas, digamos, de desuniformidad en el lote. Obviamente aquí también impacta la competencia y cosas de esas, que es lo que pasa con la uniformidad. Entonces, aquí también quiero hacer una recomendación. Normalmente es muy dado que uno cuando va a ver resultados con algún equipo o algún productor, normalmente miran esta curva de peso. Yo quisiera que ustedes me dijeran en qué momento despicaron este lote. Y seguramente algunos me van a decir que aquí, entre las 6 y las 7, pero miren el peso a la 7ª semana, miren a las 6, digamos que es una más o menos lineal, podría haber sido también aquí a la 4ª. Entonces, digamos que no es tan fácil saber en esta gráfica qué pasó. Además son 41.813 pollas. Pero miren el incremento en la ganancia de peso. Mire que acá en la 6ª semana fue que se despicó, evidentemente sí, pero mire las otras semanas, mire las ganancias de peso de 128, 140 y 144, pero miren que aquí no se nota eso en el peso. Sí recuperan peso, claro que sí, pero digamos que no es tan dramático. Y miren lo que sucede en esta semana, baja a 76 después de venir de 144 y en la siguiente semana a 104. Obviamente allí seguramente que hubo algunos manejos, pero miren que aquí no se nota. Una observación es que yo siempre prefiero ver la ganancia. Ahora, una manera de ver, miren que acá también, si nos devolvemos, perdón que me esté devolviendo, me viniendo. Si ustedes ven el consumo, miren que el consumo es una línea estable. No hay un cambio brusco, pero miren en esta curva. Aquí sí se ve una pérdida de consumo, que tal vez puede ser debida a dietas muy concentradas, porque miren las ganancias de peso, o dietas o problemas del despique, ¿no? Entonces, esto es, para mí la ganancia es el parámetro que se debe mirar. Si bien las gallinas o las pollitas no se miden por semana, sino o la edad cronológica de las aves
Se mide no por semanas, sino por peso, por cumplimiento de ese peso. Aquí la ganancia es mucho más importante y un indicativo de dónde atacar y qué hacer para resolver ciertos problemas. Entonces, por ejemplo, yo diría que acá hay un manejo que hay que corregir, aquí hay un manejo que es fuerte, que pueden ser vacunas, aquí hay otro manejo que hay que tratar de corregir, y así, aquí hay otro. Entonces, esta curva de ganancia me parece mucho más importante. Y entonces, ¿qué significa el cambio de peso en las pollitas? Recuerden que dijimos que el primer día, en el recibo, hay que medir cuánto comieron. Si todas comieron, si se logró el 75% de aves con el buche lleno o el 100% a las 24 horas. Pero aquí evidentemente que esto es una foto que es continua de ese otro manual de manejo de Highline. Pues miren cómo hay pollitas desuniformes. Miren, pollitas de la misma edad, unas grandes y otras pequeñas. Aquí de pronto hay competencia, frío, aves que tal vez sufrieron de calor, tal vez se deshidrataron. Pueden haber muchas razones, pero el llamado es a asegurar eso y esto que ustedes ven acá, ¿qué consecuencia va a traer? Bueno, perdón que antes de eso, este es, y digamos que uno de los factores más importantes es la densidad de espacio de las pollitas. Digamos que en el caso de la guía de Babcock pide 30 aves por metro cuadrado. Nosotros hemos descubierto que eso pues es bastante bajo y puede ser un problema y depende mucho del clima. Pero miren, la de Highland dice que para el primer día 55. ¿Yo qué aconsejo? Yo creo que lo mejor es evaluar qué es lo que está sucediendo con las aves y en función de lo que sucede con ellas, pues de lo que está pasando, lo que están sufriendo, lo que están viviendo, pues uno modificar estos valores. Y muy importante, pues estar observando lo que sucede pero esto se da por una razón, porque el espacio genera competencia, digamos, la discusión por el espacio, si se quiere, ¿cómo se dirá eso? La competencia por el espacio, por el equipo, por comer, por tomar agua, pues va a afectar la ganancia de peso y pues nos va a traer estas consecuencias que miramos anteriormente. Es muy importante esto, pero más importante, saber que esto es una receta. Y es un llamado también muy importante que quiero hacer, y es que observen las pollitas, hagan cosas en función de la pollita. Si la pollita tiene frío, entonces de pronto la densidad por metro cuadrado puede ser mayor. Pero si la pollita tiene calor, tal vez pueda ampliar un poquito esos espacios. Si usted va a cerrar espacios, entonces, pues, digamos, abra un poquito, o pues, digamos, disminuya la competencia por la comida. Entonces, pongamos comederos, cosas de eso. Esos son aspectos muy importantes para asegurar la ganancia y ahorita vamos a mirar una demostración de ello. Esto es lo que les quería mostrar, qué sucede con la competencia y con no asegurar el peso en ese primer día incluso. Desuniformidades en el desarrollo del lote. Este intestino que ven acá es el de este ave que tiene esta molleja. Este es el de la molleja mediana y el intestino de la molleja grande. Lastimosamente yo cometí un error aquí y no tomé fotos de la jerarquía folicular, pero muy seguramente este animal es mucho más productivo, tiene mayor capacidad de digestión y seguramente va a obtener más nutrientes del alimento. Entonces, el consumo durante la primera semana. Lo más importante, el primer día, 22 a 23 horas de luz y 1 hora de descanso. Estamos muy dados a hacer 24 horas, como se hace en pollo o se ha hecho históricamente en pollo. Sin embargo, hay estudios actuales en pollo de engorde
que hablan de que una hora de descanso ayuda a la ganancia, a que el animal recupere, digámoslo así, y pueda seguir en su actividad. Alimentar 6 veces al día y estimular 24 horas cada 2 horas. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, hay que tener un personal allí, pero lograr esos consumos la primera semana con seguridad que va a lograr. Mire, hay una cuenta que hacen que es teórica, pero dicen, si usted coge el peso del ave a las 18 semanas de la guía y lo divide por el peso de la primera semana, entonces la gente dice que las pollas vuelven, digamos que por cada gramo en la primera semana son 36 o 40 gramos más al momento de las 18 semanas, pero simplemente es una división. Sin embargo, lo que sí es cierto es que si usted tiene un ave que pesa más la primera semana, la segunda semana es más fácil ganar peso. Es un animal que va a estar con mayor capacidad de competir, incluso. Entonces, eso es muy importante. Obviamente hay que disminuir la competencia con suficiente equipo. Después de 3 días, disminuir las horas luz a 20 horas y obviamente en las manuales existen unas secuencias. Y luz uniforme y suficiente. Miren este galpón también iluminado. ¿Y eso para qué? Para que la pollita no duerma. La pollita no debe dormir, debe comer. Y es nuestra obligación lograr que coma. Y lo que ya les decía, si tiene frío, no irá a comer. Ella va a intentar conservar la temperatura. El origen de las aves. Entonces aquí en el tema de conservar la temperatura, ¿por qué la pollita se queda echada? Digamos que las gallinas se dice que se originaron hace 120 20 millones de años y descienden de los dinosaurios. Y el primero fue este animalito, ¿cierto? Con este nombre que no sé pronunciar. Y era pequeño y fue el primer eslabón hasta que apareció la Archaeopteryx, no sé. Y este animal es el que ya tenía plumas y es, digamos, el predecesor de la gallina. Como reptiles, como vienen de los reptiles, los animales no son capaces de controlar la temperatura. Las primeras semanas son incapaces de controlar la temperatura. Ellos empiezan, o las aves empiezan a hacer homeotermas posiblemente después de la segunda semana. Y por eso, y hay gente que habla de tercera y hasta sexta semana, de que logran toda la capacidad. Lo otro es que las aves, cuando están pequeñas, y eso, por ejemplo, pasa con los niños, por ejemplo, cuando los niños, ustedes ven que las mamás los abrigan mucho, eso tiene una razón de ser. El niño tiene en su relación peso-volumen, tiene muy poca masa, pero tiene mucha superficie de piel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pierden más fácil, más calor que una persona mayor. Lo mismo sucede con las pollitas. Si la polla es pequeña, pues tiene más partes por donde perder calor, tiene más superficie por donde perder calor y tiene una incapacidad para generarlo en esas primeras 2 o 3 semanas. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta para el manejo de la temperatura. Y entonces, ahorita, digamos que esto es lo que sucede en jaula, como si las aves están distribuidas en forma correcta, pues digamos que se considera que la temperatura está bien. Si están reunidas, se considera que está fría, y si están arrinconadas en una parte de la jaula, hay una ventilación dispareja. Ahora, esto, si ustedes pueden ver acá, este es un galpón, esto es pollo, pero miren alrededor de la lámpara, ¿cierto? Aquí están reunidos los animales, en algunas partes. Pero hay otras partes frías, donde los animales evidentemente no están. Entonces ustedes me dirán, listo, pues sí, muy bacano tener una cámara termográfica y poder ver eso y saber qué es. Pero hay una manera de verlo, la gallina, la pollita. Y entonces aquí les voy a contar una historia de un señor que conocí, que el papá era el que empezó con la empresa, ya tenía él 1.200.000 aves. Y cuando le enseñó el manejo de la granja, que se graduó y fue a la granja ya a manejar la granja,
el papá le dijo, lo voy a llevar por todos los galpones y le voy a mostrar al final usted me tiene que decir con qué herramienta manejo las aves. Y el viejo llegaba a todos los galpones, se sentaba en una silla y se agarraba a mirar, y pues el galponero hacía lo que tenía que hacer, el muchacho iba y daba vueltas, no sé qué. Y al final de visitar todos los galpones, el papá le dijo, bueno, ¿cuál era la herramienta que yo uso? Y el muchacho le mencionó pues que la luz, que un montón de cosas. Y el señor le dijo, ¿usted no vio que yo me senté en todas partes? Hay que observar las pollitas. El señor decía que uno se sentaba y observaba el comportamiento. Y esa era la mejor manera de manejar las pollitas. Entonces, esto es una manera de ver esto mismo. Si usted ve esto, animales acá, hay corrientes de aire. Si usted ve animales pegados a la calefactora o a la criadora, pues tienen frío. Y esto es un comportamiento ideal. Si están separadas de la calentadora, pues hay demasiado calor. Y miren lo que sucede en función del consumo para una pollita de 36 gramos. Si tiene un consumo entre 10 y 14 gramos, la relación consumo-peso es del 28 al 39%. Eso es lo que tiene que comer. Entonces, que una gallina de 1800 gramos se come 115 y tiene 6.39%. Pues es mucho más, muchísimo más importante el consumo de la pollita y asegurar el consumo de la pollita que el de la gallina. Y ahorita van a ver esto, que es el desperdicio. Una ave que consume 14 gramos y tiene un desperdicio, si se come 14, porque puede que se coma 10, si tiene un desperdicio de 1 gramo, significa una relación del desperdicio al consumo del 7.14%, un solo gramo. Un gramo que normalmente despreciamos, ¿no? En el caso de la gallina, 108, si perdiera 3 gramos, si se perdieran en la cama 3 gramos, significa un 3%. Es muchísimo más del doble la relación desperdicio-consumo de una pollita que el de una gallina. Entonces, el consumo para la pollita es mucho más importante. Aquí viene un tema, el desarrollo de las semanas intermedias y lo que ya les decía de la ganancia, del consumo en esta etapa, pero importante, esto acá. Si ven acá, el músculo tiene un desarrollo importante en estas semanas, el esqueleto en estas semanas, o sea, el incremento de peso, y aquí en la curva de ganancia, que es lo mismo que se refleja acá en la ganancia. Ahora, ¿cómo hacer que ese animal, digamos, logre el consumo? Entonces, hay una práctica que se llama el despique y evita el desperdicio de alimento, que era lo que veníamos viendo. También reduce el canibalismo, y aquí hay una palabra muy importante que nosotros no sabemos vender, y es que decimos, no, el despique es cruento y eso está mal, pero eso es un tema de bienestar animal, no hay canibalismo. Se disminuye la incidencia de picoteo de las plumas, eso también tiene que ver con bienestar animal, porque recuerden que la pluma es su mecanismo de aislamiento. Mejorar la condición del emplume, bienestar. Comportamiento menos nervioso, bienestar. Disminución de la mortalidad, evidentemente bienestar, eso demuestra bienestar. Bajas mortalidades demuestran bienestar. Evitar prolapsos, bienestar. Consumo de alimento y nutrientes uniforme, mejor nutrición. Eso es una cosa que a veces no consideramos. Y porque, digamos, esto que digo que no se considera es que una cosa es lo que se formula teóricamente. Nosotros hacemos una fórmula, teorizamos que debe haber un ingreso de tanta energía, tanta proteína, tantos aminoácidos, minerales, vitaminas, todo lo demás. Y resulta que en el galpón ponemos el alimento disparejo, no está bien disperso, no está homogéneo, y obviamente eso va a causar diferencias en el ingreso de nutrientes. Evitar que rompan el huevo, sostenibilidad económica. Y la sostenibilidad económica no es solo para el cliente, es para el mundo, para el planeta. Entonces, ¿cuándo despicar? Normalmente se acostumbra a despicar acá, porque la gente no quiere ver aves con picos largos, ¿cierto? ¿Y por qué no quieren ver aves con picos largos? Para evitar que se piquen. Pues es que las aves no son agresivas por sí solas. Ellas no se pican porque sí, ellas se pican porque están incómodas. Entonces, nosotros estamos recomendando entre segunda y tercera semana hacer los despiques. Es mucho menos cruento,
el animal sufre menos, la ganancia no se perjudica, el animal está mejor preparado y se aprovechan estas épocas de ganancia, porque recuerden que van a haber unas prácticas en tercera semana, van a haber unas prácticas en décima, doceava semana de despiques, de grading si se quiere, de otras cosas. Entonces aquí hay que aprovechar esa oportunidad de ganar peso. Entonces realmente pues nosotros recomendamos acá, a veces a la gente no le gusta, que porque están muy pequeños, pero pónganse a pensar que para un despicador es mucho más fácil despicar aves pequeñas porque es como con una regla que lo hace. Y pues evitar hacerlo junto con otras prácticas fuertes en las semanas de mayor ganancia. Si hay otra práctica como vacunación, pues evidentemente va a ser un problema. Entonces también acomodar un poco esos planes vacunales y esos planes de manejo. Antes del despique, pues no despicar aves enfermas o sufriendo reacción postvacunal. Adicionar vitamina K al agua 48 horas antes y después para evitar hemorragias. Eso va a depender de la edad a la que despiquemos también. Si es una ave que se despica muy joven, tal vez es más fácil cauterizarla o si viene de una vez con pico infrarrojo desde la incubadora y no la despicamos. Pero eso va a depender de qué edad se usa para despicar. Asegurar temperatura correcta de la cuchilla para cauterizar. Muy caliente formar ampollas durante el despique. Esto es muy importante, no se considera. El operario debe estar sentado cómodamente. Eso va a asegurar un despique uniforme. Si no, se va a querer parar rápido. Entonces él tiene que estar cómodo para que el despique se asegure. Y una relación muy alta de aves por minuto, mayor chance de errores y baja uniformidad. Y limpiar las cuchillas con una lija después de 2.000 aves y cambiarla después de 5.000. Y asegurar que la lengua no se queme, pues eso sí es fácil. Entonces aquí miramos una ave de séptima y décima semana, entre la séptima y décima semana despicada de manera correcta y un buen despique y un mejor desarrollo. Miren un pico bien formado. Y un despique incorrecto, demasiado corto y caliente, es muy doloroso para el ave, ¿cierto? No están cortados los filos, que es lo que realmente usan para picarse entre ellas. Y muy corto, en la parte inferior, pues va a provocar que no tengan aprehensión de alimento y pues va a hacer que el crecimiento sea más lento. Aquí pues la cuchilla ya, aunque como les digo, esta práctica tal vez pueda desaparecer, pero a 650 un despique correcto, miren los bordes, está bordeado, no está filoso, creciendo disparejo y el pico quedará defectuoso si se despica a baja temperatura y si es muy alta generará ampollas. Y aves con ampollas tienen problemas para tomar agua. Y se dice que un ave mal despicada puede tener bajas hasta el 15% en la producción y hasta el 30% en los huevos de alojar. Un ave nomás. Aquí entonces voy a hablar un poquito de lo que ustedes quieren escuchar, porque me dirán, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con nutrición? Resulta que hicimos este trabajo del consumo semanal en unas aves. Aquí, digamos, esto es Santander, lograron estos consumos y aquí, como les decía antes, que a veces en el levante pues no hay equipo suficiente al final. Miren lo que sucedió, se restringió mucho el consumo. Para la zona de Cundinamarca, miren, el frío hizo que se bajara el consumo. Aquí recuperaron consumo. Sin embargo, ahorita vamos a ver nutricionalmente qué ocurrió. Y en la zona del Valle del Cauca, aquí, esta es una zona no caliente, es una zona más bien fría, donde están este ejercicio que se hizo. Pero mire que las aves aquí se igualan, mire que la semana 11 se igualan. Y aquí superan a estas aves. Seguramente habrá más espacio o el clima será más benévolo, no sé. En el caso de cuando hablamos del consumo acumulado, miren lo que sucede con las aves de Santander, 5-4, llegan a la semana 16. En el caso de Cundinamarca, 5-28. Miren que aquí lograron 90 gramos, aquí 50, y miren que eso se continúa. Al final recuperan un poco, pero no logran la recuperación total. Y estas aves que lograron 70, 79, 3, 5, 48, ¿cierto? Aquí recuperaron, pero de todas maneras aquí estaban 70 gramos por debajo.
y aquí, pero ¿qué significa en el consumo de energía? Y aquí quiero que vean bien por qué hay que disminuir la competencia, por qué hay que asegurar que las aves estén cómodas. Esto es lo que sucede con el consumo de energía. Mire que aquí arranca bien, pues arranca mejor que los otros, arranca con un ingreso, estos son de 25.000 kilocalorías, y entonces aquí ya son 86.900 calorías, perdón, estos son 25 kilocalorías, y aquí 50.8 kilocalorías. Obviamente aquí recuerdan que el consumo se detuvo, es que aquí no. Y entonces dirá alguien, no, pues seguramente ese alimento es un alimento que tiene poca fibra. Mire el consumo de fibra acumulado, miren estos animales. Estos son prácticas de manejo, estos no son temas de nutrición. Y miren cómo, a pesar de que comen más fibra, aquí no estamos mirando los pesos, ¿cierto? Que me dirán, ¿y los pesos qué? Pues ahorita lo miramos. Pero miren el consumo de fibra. Y miren, las aves del valle también tienen un consumo mayor de fibra que estas. Entonces ahí es donde es importante considerar también eso y el desarrollo de la parte de zonas que no se puede. Y ahora vamos a entrar a la transición entre el levante. Entonces son aves, las aves modernas son aves con alta capacidad productiva, propensas a problemas óseos y facilita la contaminación de los huevos, y esos huevos son frágiles, ¿no? Aquí, pues, digamos que este es un trabajo que me gusta mucho mencionar, que es el de Korber, el doctor Korber, y eso aquí, digamos que definió que aquí está el osteocito produciendo en la matriz del hueso, aquí está el que permite la resorción ósea, y aquí el que secreta matriz extracelular, el osteoblasto, ¿cierto? Ese es el que forma el hueso, y este el que lo moviliza. Y entonces resulta que esto no escoge de dónde moverlo, lo puede mover. Si aquí está la médula ósea, lo puede mover del hueso duro o del hueso frágil. Yo ahorita les decía que el hueso medular no es lo único que se tiene que desarrollar, se tiene que desarrollar el hueso duro, porque de ahí también va a haber salida de calcio. En el caso del hueso medular, entonces aquí ven el hueso cortical, el hueso medular antes del primer huevo. Aquí cuando ya empezó la postura, miren que empieza a llenarse esa cavidad, y aquí está el hueso trabecular y el hueso cortical. Y miren aquí cómo se adelgaza ese hueso, pero el hueso medular sigue creciendo, sigue ocupando, llenando todo el espacio. ¿Qué es lo que sucede? Si usted no desarrolló este hueso cortical bien en las primeras semanas, al final le va a hacer falta. Entonces, eso también es importante, no es solo el hueso medular, es lo que sucedió antes. Por eso, muchas veces cuando le dicen, no, mire, tengo un problema de calidad de cáscara, no había que resolverlo en el levante, ya podemos hacer alguna cosa, pero no va a ser tan exitoso. No sé por qué sigue apareciendo esta raya. En el caso del estrés por calor, este pues es un término que se usa con frecuencia para determinar ambientes de temperatura alta, pero no solo la temperatura externa o del ambiente, sino todo lo que envuelve la temperatura. Y obviamente, por ejemplo, si hay muchas aves por metro cuadrado, pues hay mayor densidad, pues va a haber más calor. Entonces todo eso es importante. La temperatura ambiental obviamente juega, pero hay que tener en cuenta la temperatura dentro del gatón. Entonces, ¿qué pasa cuando el ave, vamos a salir un momentico de acá para ver si se borra esta imagen de acá? No se borra. Bueno, aquí está la gallina. Cuando empieza a jadear se aumenta la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, lo que sucede es que baja el CO2, aumenta el uso de bicarbonato para controlar esa alcalosis respiratoria, ¿cierto? Que se da porque aquí hay este CO2 provoca una alcalosis respiratoria, se aumenta este H2CO3 que se usa en la respiración para controlar esta alcalosis respiratoria, y
los riñones reabsorben parte, pero después los riñones reabsorben para lograr una acidosis metabólica. ¿Qué pasa entonces? Que hay menos disponibilidad en el útero de HCO3, que el CO3 junto con el Ca, que es el calcio, pues forman la cáscara, porque es carbonato de calcio. Entonces hay menos bicarbonato disponible en el útero y va a haber fragilidad de cáscara, pero la temperatura alta, porque esto no es gratis, esto no lo hace gratis, esto lo hace a costa de la energía, entonces va a provocar menor peso. Entonces, ¿qué pasa con el estrés por calor y el jadeo? El porcentaje de postura se reduce cuando la temperatura es mayor al 30%, el peso de huevo, pues cuando es mayor al 27% se reduce 0.8 por cada grado. Es muy normal en Barranquilla, por ejemplo, que no esté 7 gramos por debajo del peso de huevo, 4 o 7 gramos por debajo del peso de huevo. El crecimiento mayor a 28 grados cesa, se detiene. El consumo, pues ahí ven, podrán de pronto ustedes, si necesitan hacer un cálculo, pues ahí está cómo se reduce el consumo por cada grado centígrado entre 20 y 25, y la conversión con temperaturas mayores a 28 grados se aumenta, por lo que les decía, hay un gasto energético adicional en mantener la temperatura. Dame un segundo. Cuando entonces el consumo durante el inicio es muy importante, miren aquí esta ave, que aquí estaba frenada un poco y aquí aumentó, ¿cierto? Pero miren que eso sacrificó un poco el consumo, el resultado. Entonces, digamos que una manera de controlar la temperatura, porque es que esto está orientado a controlar la temperatura. ¿Cómo controlo yo la temperatura? ¿Cómo hago para que el ave, porque entonces alguien me va a decir, no, pues entonces no podemos tener aves en clima cálido? Sí se puede, pero hay estrategias para disminuir el efecto del calor. Entonces, una es esta, distribuir esta comida de esta manera, lograr ayunos en las horas más calientes del día. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando uno come produce calor. Además hay consumo de oxígeno, el ave está jadeando. Entonces, lo que sucede con esto es que lo mejor que puede uno hacer es evitar el consumo en las horas más calientes del día para que el ave no tenga que usar más reservas para controlar la temperatura. Y 2 horas de supercena en zonas cálidas, esto es muy importante para mejorar el consumo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante mejorar el consumo. Bueno, en el traslado de aves es común, como les decía, que al final del levante haya insuficiente equipo y espacio que afecta a la ganancia y la uniformidad. ¿Por qué? Porque la gente compra los equipos para un peso promedio de las aves. Pero es muy normal, por ejemplo, en jaulas o en piso, que quede el espacio corto. Entonces es muy importante calcular que el espacio a la semana 14, que usted va a hacer el traslado 16, sea el espacio correcto. Lo mirábamos en esa otra gráfica donde el peso no se daba. Necesitamos consumos por lo menos con la tabla para lograr los inicios de postura. Para no afectar el consumo, que se debe hacer antes de que la densidad por equipo y espacio no sean un problema. Ya lo hemos dicho varias veces, por eso lo estamos repitiendo, por la gran importancia de esto. Mínimo 2 semanas antes del inicio de postura esperado se hace el traslado. ¿Por qué hacer un traslado una semana antes si sabemos que se va a bajar el consumo, van a un espacio nuevo? Todo? Si están dentro del mismo galpón, bueno, pero la idea es trasladarlas antes de que la práctica no sea estresante. Y no deje prácticas de manejo para la última etapa del levante. Eso suele pasar, que los cronogramas no se cumplen y pues se retrasan algunos procesos y quedan todos para la última semana y no hay alimento que logre resolver los temas de peso. Un pico de postura, entonces, un buen indicador de que el lote va a ser muy productivo. Ya lo veíamos, aves que a quinta semana logran el peso y el consumo, pero aves que deben consumir 80 gramos a la semana 18 y deben lograr 100 gramos antes de la semana 20. Deben ganar 300 gramos entre la semana 18 y la 24. Cumplir el peso a la semana 24 tiene un alto impacto en el tamaño del huevo. Si bien el peso entre la semana 10 y la 12 también impacta en el tamaño del huevo, el peso a la semana 24 tiene toda la importancia del mundo para el tamaño del huevo. Recuerden que un ave
que el huevo depende del tamaño del ave, no de la nutrición. Entonces, si la nutrición es X o Y, ¿cierto? Tal vez pueda tener un efecto, pero un ave grande produce una yema grande o un óvulo grande. Porque recuerden que la yema es un óvulo grande, tiene un ovario grande, tiene más capacidad de entregar nutrientes a ese óvulo, pero una ave pequeña no. En el caso de... Entonces acá, y esto que les decía acá de que logren los 80 gramos, aquí les voy a mostrar, porque siempre nos han dicho eso, pero ¿quién nos lo ha demostrado? ¿Quién nos ha dicho que eso es mejor o peor? Resulta que con los datos que nosotros recogemos en nuestra compañía, definimos entre 0 y 5% el incremento de consumo, ¿cierto?, entre la semana 19 y 24. ¿Y eso qué significaba para el pico de postura? Para el arranque de la postura realmente. Miren que este lote que arrancó acá, que es este que tiene un incremento del 5%, pues tuvo a semana 24 ya estaba en el 94%. ¿Qué pasa entonces con un lote que está entre el 5 y el 10? Mire, su arranque es más tardío y además de eso logra menos picos, o sea, hay una reserva que no logra acá. Aquí miren entre el 10 y el 15 lo que sucede. Si ven incluso también el pico y la persistencia es mejor en este lote. Si ven el lote entre la semana 15, esta es, no sé, esta es las semanas, este es el 20, entre el 20 y 25%, miren este azul de acá. La gente a veces arranca tarde también por el tema de peso de huevo y no sé qué, pero aquí hay una pérdida importante de precio. Y este es entre el 25 al 29, ¿cierto? Y mayor al 30%. Mire, arrancan en la semana 21, 3 semanas tarde. Su pico es relativamente bueno, ¿cierto? Pero miren que incluso está por debajo de esta ave, que logró mejores consumos. ¿Eso qué significa en huevos ave alojada? En huevos ave alojada, estas aves que estuvieron en el 5, esta fue su curva o su comportamiento en tamaño en huevos ave alojada la semana 24, 32, 50 y 60. Mire, la semana 60, ¿por qué no tengo a la semana 80? Pues no tengo lotes cerrados a esa semana con este análisis. Pero mire, logra 252. ¿Qué pasó con la que logra el 5 y entre el 10? Mire, está a la semana 60, tiene 20 huevos por debajo, 21 huevos por debajo. Estas que son intermedias, digámoslo así, que de todas maneras, a pesar de que arrancaron con un consumo bajo, lograron un incremento de consumo mayor. Mire que responden un poco mejor, pero no es significativamente mejor comparado con el otro. El que está entre el 15 y el 20, el que está entre el 20 y el 25, ¿cierto? Y entre el 25 y el 29, aquí no tengo datos de 30, de mayores a 30, porque no habían suficiente información para llegar a esos lotes, pues a mirar qué pasaba. Pero estos lotes que están con incrementos más grandes, o sea, arrancaron de más abajo, pues de todas maneras no logran eso. Y entonces, a veces, digamos, ¿qué alimento usar? Pues, digamos que ya mirábamos que un animal en ese primer estadio del inicio de postura no es un animal que necesite mucha energía, ¿cierto? Entonces, aquí hay un alimento de arranque con baja energía. Esto es lo que sucede con los huevos alojados. Pero vamos a arrancar con un alimento de pico de postura, porque es que no ahorrémonos el arranque, que no es más caro, ¿no? Normalmente es más barato porque tiene menos energía. Pero miren lo que sucede. Arrancan más, es más difícil lograr el consumo porque esa dieta tiene más energía. Miren lo que sucede con un alimento de fase 2 o después del pico de postura. Miren lo que sucede con ese animal. Al final logra lo mismo, es un poquito mejor, ¿cierto? Pero no logra lo que este tiene 3 huevos por encima. Y este es un alimento más concentrado. Entonces alguien me dirá, no, pues entonces concentre la dieta para que el consumo de ese animal que está bajo, pues logre llenado de requerimiento. Miren lo que sucede absolutamente lo contrario. Porque es que cuando usted aumenta la concentración de energía,
está disminuyendo el consumo y usted no aumenta todos los nutrientes. Hay unos que quedan en déficit. Entonces, lo más importante es controlar el balance negativo del ave en esas primeras semanas de postura. ¿Qué pasa? Entonces, ¿con qué consumo arrancaron a la semana 19 estas aves en el arranque? 95 gramos. Estas del prepico de un alimento de pico de postura lograron 90 gramos. El alimento después del pico de la postura 86 y el alimento más concentrado 54. Ahí es donde, y seguramente eso no es solamente que el alimento estaba muy concentrado, también seguramente un traslado tardío y prácticas de pronto agresivas, muchas cosas pueden estar sucediendo ahí, pero esto es lo que sucedía semana 19, y miren, el consumo de esta ave 95, tuvo mejor postura. Entonces, ahí es donde yo digo, y esto era lo que les quería traer de nutrición, aquí es donde está la nutrición, la verdadera nutrición. La nutrición no es solo formular. O sea, no digamos que el nutricionista con palmadas en la espalda funciona, no, él funciona es con los resultados. La materia prima de la nutrición son los resultados. Y el resultado es manejo, nutrición y sanidad y bioseguridad, muy importante. Es una mesa de 4 patas, es una mesa de 4 patas. Incluso si se quiere de 5 patas, porque también está la genética, ¿cierto? Pero pues una mesa con 5 patas, si le quitan una no se cae. Pero si usted le quita, digamos, descartamos la genética, ¿cierto? Pero quitamos la sanidad y la bioseguridad, una mesa de 2 patas sí no es capaz de estar en pie, por más nutrición que haya, por mejor manejo que haya. O al revés, si lo que descartamos es el manejo y otras cosas. Entonces, ¿qué sucede con la conversión en gramos por huevo a semana 24, 32, 50 y 60? Miren lo que sucede. Este animal logra 167 gramos por huevo iniciando y después se quedan 138. No es un consumo, no es una conversión mala, podría ser mejor, sí, seguramente. Aquí no estamos diciendo si estos lotes fueron mejores, cumplieron con la curva, ni nada de eso, ni con los huevos alojados que pedía la guía, nada. Estamos solo mirando lo que sucedió. Miren este animal que arrancó con el alimento de pico, ¿cierto? Le cuesta 406 pesos producir un huevo a semana 24. Y aquí, perdón, necesita 406 gramos y aquí requiere 4 gramos más. Cuando se habla del alimento de fase 2, que es que no, es que logran mejores consumos y es mejor y no sé qué. Sí, pero es que si logran más consumo, también los gramos por huevo van a ser mayores al final. Aquí de pronto no, porque arrancó produciendo un poquito mejor si lo recuerdan. Pero miren acá, ya al final empieza a ser más costoso. ¿Y qué sucede cuando hablamos de un alimento muy concentrado? Al final miren que esto fue un poco mejor, obviamente un alimento concentrado, más concentrado logra consumos menores, ¿cierto? Aunque arranques tardíos, pero mire que nunca es mejor que esto, nunca es mejor que hacer todas las prácticas desde nutrición, alimentación, manejo, sanidad, bioseguridad, para que la gente, para que el animal pueda arrancar una buena postura. Aquí no estamos mirando peso de huevo, lastimosamente pues se podría mirar también, no lo tengo, pero pues es una cosa que habría que revisar. De todas maneras, miren lo que sucede, esto es lo que se logra en costos, poniéndole el mismo precio a todos los alimentos. Aquí no nos vamos a enredar, digamos, con ese tema, pero vamos a ponerle el mismo precio a todos los alimentos, desde el arranque, el alimento del pico de postura, de pospico y uno más concentrado. Esto es lo que significa los costos de ese alimento, de esos animales que comieron arranque, ¿cierto? Y entonces a veces la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es la estrategia para el momento en que el huevo está barato? El momento en el que el huevo está barato hay que usar todo el plan de alimentación completo, un alimento de arranque, un alimento de pico, porque recuerden lo que sucedió. Sí, este alimento de pico, miren, al final fue 7.3 pesos más caro que el del arranque, pero miren el de fase 2, que era un alimento más barato, logró 2 pesos más caro, y contra el más concentrado, como les decía, el consumo era menor, es un precio menor, pero nunca es mejor que esto.
Lo que hay que asegurar es el consumo en esas primeras semanas y que esas prácticas de manejo en el levante aseguren que el animal vaya a lograr comer, que no haya competencia y cosas de eso. Cuando ya hablamos de aves mayores de 50 semanas, que digamos que es el otro momento álgido de las aves o delicado, pues aquí están, digamos, en las guías de Highline, y muchas guías tienen esta información, pero de Highline me gusta mucho rescatar esto. Miren qué tan fácil es poner una regla al frente de un calcio, pegarlo sobre la mesa y saber qué granulometría tenemos. Ah, no es un dato exacto, no, claro que no. Pero es un dato por lo menos de que sabemos que ese porcentaje es el correcto. ¿Y eso por qué lo traigo? Porque miren lo que sucede con el manejo del calcio. Resulta que el tamaño de la partícula, esto es de Bajo, pues de Hendrix, y aquí hablan de 0.5 a 0.8 milímetros el tamaño de la partícula y en esta de 2 a 5 milímetros. Las partículas eliminadas en ese, recuerden que lo que pretendemos es que se retengan en la molleja, y miren lo que sale en ese, es 44%, mientras que las partículas eliminadas aquí son el 16%. Partículas almacenadas en la molleja después de 24 horas, 0, pero aquí es el 10%. Y el calcio retenido, pues que simplemente aquí está en gramos pues o en porcentaje, hay mayor retención. ¿Qué pasa entonces si, qué pasa con el huevo? Entonces fuerza a la fractura. Miren, cuando tenemos partículas grandes, pues tenemos mayor resistencia a la fractura. Inclusive esto, por estos valores, parecen ser aves mayores, no tengo el dato, pero pueden ser aves mayores. Y en este caso, miren, el grosor de la cáscara es mayor, lo que va a asegurar que el huevo dure más. Y miren esto muy importante, tamaño medio, 3.36. Miren el peso de la cáscara, 5.27 contra 4.97. Y entonces el mercado colombiano es un mercado de peso de huevo, ¿cierto? Y pues la cáscara ayuda al peso. Y el grosor de la cáscara. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Ganar peso de huevo a partir de proteína o a partir de calcio? Es más barato el calcio. Entonces, hay que buscar el tamaño ideal. Ahora, cuando hablamos de solubilidad, ¿cierto? El diámetro con diámetros de partículas de estos diámetros que ven acá, si miramos la solubilidad de un calcio con baja solubilidad o alta solubilidad en laboratorio, que se hace por ácido cítrico, miren que da 29 o 36,3. En el intestino, la solubilidad es del 84. O sea, ¿qué es lo que desapareció del intestino? Ah, bueno, y si desapareció del intestino, ¿a dónde desapareció? Pues desapareció hacia el interior, hacia el torrente sanguíneo. Y retención de la molleja, 15%, mientras que en este caso, miren que es menor, pero miren lo que sucede con el calcio que logra ser absorbido. Es mucho menor. Y si es de alta solubilidad es peor. Digamos que hay que buscar un calcio que ayude. Y bueno, esta frase me fascina, esta frase que dice el mal manejo del ave, el ave lo cobra, no es mía, los créditos son del dueño de Italcol, pero es muy cierto, el mal manejo del ave lo cobra. Esto fue aquí mal manejado el consumo al inicio, seguramente en el levante no sé qué pasó, pero tal vez problemas de micoplasma, aves estresadas, menor inmunocompetencia, o sea, un ave que está estresada genera hormonas y esas hormonas inhiben la función de la inmunidad, ¿cierto? Y bienestar animal, que nos pelean tanto por el bienestar animal nosotros sabemos qué es lo mismo que hablar de aves más productivas. Y entonces, ¿cómo obligarla a poner? Pues, esta no es una manera. No somos capaces de obligar al ave a poner. El ave hace lo que quiere, lo que le da la gana, lo que nosotros le permitimos hacer, lo que nosotros, el ambiente que le favorecemos para que lo haga. Y entonces, cuando todos nos vamos de vacaciones, estamos relajados, tranquilos, así debería estar una gallina dentro del galpón, relajada, como en vacaciones, en la playa. Entonces, ¿qué hacer? Disminuya la competencia, mejore el confort de las aves, bien sea por temperatura, por densidad, tenga perchas, si necesita que haya menor densidad o si necesita, si hubo un problema con la densidad, asegure la calidad de la cama, asegure que los bebederos están buenos, que no están chorreando para que
la calidad de la cama esté bien y mantenga pues un alto estatus sanitario y aumente el tiempo de consumo. ¿Cómo aumentar el tiempo de consumo? Pues hay prácticas que permiten aumentar el tiempo de consumo. En el caso de tener aves frescas o una dieta en harinas o peletizada, y en el caso de que si hay frío, también pues una manera sería, hay que restringir el consumo, también hay que usar cortinas y mejorando el uso de nutrientes. ¿Qué tiene que ver con las cortinas? Resulta que nosotros en Sopó, que es muy frío, nosotros allá amanece tranquilamente a 4 grados yéndole bien, a menos 6 grados. Nosotros pusimos unas cortinas en unos galpones y logramos 2 gramos menos de consumo a lo largo de toda la etapa productiva comparado con lo que se hacía antes. Y bueno, el impacto sanitario en la calidad de huevo, y aquí pues esto, digamos que es una gráfica que me regaló Pablo Morales, el técnico de una empresa en Girón, y aquí es un animal que sufrió de Newcastle. Esto dura 21 días, este proceso que se ve acá, y digamos que inmediatamente sucede, el huevo se blanquea, luego el ave no pone, luego hay ausencia de cáscara, hay un bajo tamaño, obviamente el tamaño se sacrifica, al final se recupera el peso, pero miren que el color no se recupera. Entonces el animal de todas maneras va a quedar afectado. ¿Listo? Entonces aquí es el impacto sanitario y la pérdida en valor. Hay un cálculo que se hizo en una granja con un evento sanitario y digamos que el costo de la mortalidad era del 12%. Controlando algunos aspectos, ese costo de la mortalidad por cada huevo representó 6 pesos, o sea, hubo 6 pesos de diferencia. Entonces también es importante. Y bueno, nada más agradecerles por haberme prestado atención a este tema, a esta carreta, y espero que lo que les quede sea el tema nutricional, ¿no? El tema nutricional no es solo dependiente de lo que haga el concentrado, es dependiente también de lo que hagamos en manejo, en sanidad y en bioseguridad. Y pues con todos los temas de pandemia yo creo que hemos aprendido que cuando alguien se enferma es que hubo un rompimiento de la bioseguridad. Lo mismo sucede en gallinas. Si usted tiene salmonela, es que la zona sea endémica, es que hubo un rompimiento de la bioseguridad. Entonces, si usted está en una zona endémica, pues tiene que tener más cuidado. Y tengo una experiencia de un cliente que está en la sabana de Bogotá y al lado hay un humedal donde en las migraciones pues hay aves que vienen de Estados Unidos de todas partes. Esa granja no ha tenido problemas de ese tipo, ni en Newcastle siquiera. Entonces, y son aves en pastoreo. Entonces, es muy importante el tema de bioseguridad y controlarlo. Entonces, no, pues nada más que muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Germán. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bueno, tenemos por parte de la doctora Natalia Ríos una pregunta, y es la siguiente. En lotes de despique infrarrojo, ¿qué requerimientos especiales en manejo necesitamos para mantener uniformidad y garantizar consumos? Digamos que es un poco complejo y a veces depende también hemos visto pues en algunos momentos que los equipos tienen que estar muy bien afinados, y no solo el equipo infrarrojo, sino todo el personal porque digamos que son los que hacen los ajustes en el equipo. Entonces digamos que lo primero sería eso, obviamente, pero ya cuando están en el galpón, digamos que tiene que haber agua fresca. Yo pienso que hay una cosa muy importante y es que el animal está quemado. Y a pesar de que no le duele mucho realmente, no es un dolor fuerte, pues sí hay que asegurar, tratar de que esta persona, que este animal logre tomar agua y esté pues, fresco, digámoslo así, y que el alimento obviamente tenga una granulometría que permita comerlo, porque pues el animal está delicado. Y yo creo que mucho más importante que todo lo que he dicho es el estímulo del ave. Hay que estimular el ave a que coma, a que se pare, a que esté todo el tiempo comiendo, las 24 horas, los primeros 2 días, ¿cierto?
Entonces, digamos que a pesar de que no es tan traumático, yo pensaría que el agua y el alimento, bueno, hay otra cosa que se hace en despiques, cuando se hacen despiques pues en edades avanzadas, que a veces la gente no tiene en cuenta. Resulta que el animal tiene que picotear y comer. Y obviamente, si el alimento es poco, va a terminar golpeando el comedero. Entonces, en despiques, a veces lo que hacen es llenar bien el comedero para que el animal nunca vaya a tocar el fondo en esos primeros días y no se golpee contra el tarro. Esa podría ser una buena práctica. Sin embargo, pues va a depender de que estemos pendientes de que haya comida en estos comederos bebés o en los comederos de la primera semana y que tengan una cantidad importante y que no haya mucho mugre. Pues, esa es una práctica que podría ayudar, pero realmente pues es mucho de mirar el ave qué comportamiento tiene. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Álvaro Hugo Jaramillo, ¿qué manejo se debe realizar cuando hay una exagerada caída de plumas a la semana 17 con lotes que se compraron con 16 semanas de vida? Bueno, hay un tema con respecto a eso que de pronto no dije en medio de la charla, pero hay un tema también de nutrición. Digamos que a veces llegan al departamento de nutrición pues quejas que dicen que hay caída de pluma y entonces que revise el tema de metionina. Hay una manera de saber si hay una deficiencia de metionina en el alimento. Cuando hay ave, como la pluma es rica en metionina y cistina, esa es una de las razones por las que el ave la come, uno en las necropsias va a encontrar mucha pluma en el intestino y pues evidentemente va a haber el galpón limpio, no va a haber plumas. Esa es una manera rápida de darse cuenta si hay una deficiencia de metionina. Si las plumas se caen y el animal tiene, digamos que el galpón está lleno de plumas, digamos que ahí no hay, digamos, una deficiencia. ¿Qué podría pasar? Puede pasar, por ejemplo, que el ave naturalmente tiene una muda, ¿cierto? En semana quinta y en semana 12 se habla de otra muda, pero digamos que ahí a semana 16 normalmente no hay muda. Sin embargo, cuando hay cambios de temperatura muy fuertes entre la zona donde se levantaron y la zona donde se alojaron, pues podría haber pérdida de plumas más como en función de ayudar al calor. Eso sucede más cuando hay aves que se mueven de climas fríos a climas cálidos. Pero habría que mirar también otros procesos y yo digo que ahí habría que mirar mucho el consumo. Muchas veces decimos, no, se cayó el consumo porque los trasladamos, están en 54 gramos, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Póngase las pilas a hacer que coman, porque esa también puede ser una razón para la pérdida de pluma, porque no solo depende de la metionina, depende también de otros minerales, de minerales que son microminerales. Entonces hay que asegurar que haya el consumo. Entonces hubo el traslado, trate de estimular lo más que pueda, que coman y ponga más comederos, elimine la competencia. Una manera de hacer que coman más es eliminar la competencia. Entonces hay varias estrategias, pues, pero creo yo que digamos que no hay una razón como tan clara para eso, pero sí seguramente puede ser cambios de clima fuertes. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Alfonso Carvajal desde Cali. ¿Qué opinión tiene sobre el despique a las 10 semanas de edad? Hombre, ahí hay lo que les decía, si usted necesita despicar las aves tarde porque quiere que no tengan pico en producción para que no se piquen, realmente no, digamos que lo que hay que corregir, que es mucho más barato, es corregir cómo hacer para que no se piquen en producción. ¿Qué hay que hacer para que estén en la playa, como decíamos ahorita, que estén relajadas de vacaciones, que no crean que están produciendo? Recuerden que las gallinas hacen lo que a ellas les da la gana, no lo que nosotros queremos. Si ella tiene todas las condiciones de bienestar, va a
producir huevos y se va a quedar tranquila, ella no se pica porque sí. Entonces, digamos que el despique tardío realmente es muy traumático, muy doloroso, es un animal. Recuerden que decíamos que el aparato, el sistema nervioso se desarrollaba obviamente poco, pero se desarrollaba en alguna medida, pero ya es un animal grande, con un pico desarrollado que tiene muchas terminaciones nerviosas, además puede sangrar mucho. Entonces realmente no es lo recomendable. A veces se dice que no se deben despicar antes de la segunda semana porque se puede dañar la parte anatómica del hueso y no sé qué, pero realmente no vemos que esas prácticas que hemos visto en algunas granjas, no vemos que sean contraproducentes, antes vemos mejores respuestas en ganancia de peso. Obviamente usted se tiene que acostumbrar a ver aves con picos largos, pero desde que estén bien despicadas, bien redondeado el pico, todo eso, seguramente no va a haber problema más adelante, por lo menos con lo que tiene que ver con el pico. Tendría ya que revisarse temas de luminosidad, de estrés y de competencia. Pero no recomiendo hacer despiques a veces en la semana. Máximo, bueno, para mí, una edad que es cómoda es entre la quinta y la sexta. Esa es una edad, si uno no quiere despicar tan temprano, entre la quinta y la sexta. Al despicador no le gusta porque se quema los dedos, pero es el mejor momento para hacerlo. Contrapregunta el doctor Carvajal, ¿en ese caso es mejor a las 4 semanas de edad? Yo prefiero el despique entre la segunda y tercera semana. Primero porque usted tiene una regleta donde pone el pico y ahí corta lo que tenga que cortar. Y es los dos, digamos que es un corte fácil para el despicador. Pero además pues el animal es menos traumático para el animal. Y además de eso, hay que tener en cuenta una cosa, qué prácticas de manejo. Obviamente yo soy generalista porque pues yo no estoy hablando de una granja en particular, pero ahí habría que mirar si, por ejemplo, una granja tiene, por ejemplo, manejos a segunda semana, pues tal vez al final de la tercera semana pueda hacer el despique y evitar manejos en cuarta semana. Pero si los manejos son en cuarta, tal vez adelantarlo a la tercera. Eso, digamos, va a depender de eso, pero yo estoy, lo que he visto en campo, las evidencias que he visto en campo es que el animal gana más peso, sufre menos, se comporta, inclusive usted las despique y las suelta y se van a comer ahí mismo, cosa que a veces no sucede en despiques más tardíos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. ¿De pronto alguien se anima a hacer alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, doctor Germán Felipe Delgado, le agradecemos mucho por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, nuestros asociados y con todos los profesionales dedicados a la avicultura.